Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Queridos hermanos, hace 40 días hemos celebrado con alegría la Navidad del Señor. Hoy conmemoramos el día feliz en que Jesús fue presentado en el templo por María y José, cumpliendo públicamente la ley de Moisés, pero en realidad yendo al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe. Los santos ancianos, Simeón y Ana, fueron al templo impulsados por el Espíritu Santo. Allí, iluminados por el mismo Espíritu, conocieron al Señor y lo proclamaron con alegría. También nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria. Hoy hacemos la bendición de nuestras candelas, de nuestras velas. Dios y Padre nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día has mostrado al justo Simeón la luz para iluminar a las naciones, te pedimos humildemente que bendigas estos cirios. Escucha las súplicas de tu pueblo que se dispone a llevarlos para alabanza de tu nombre, a fin de que siguiendo el camino de las virtudes pueda llegar a la luz que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, así iniciamos hoy nuestra Eucaristía, con esta bendición de los cirios, que nos hace recordar también nuestra propia vida de bautizados, nuestra propia vida de compromiso con el Señor. Al iniciar nuestra Santa Eucaristía, nos reconocemos como siempre pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos humildemente que así como tu Hijo unigénito, hecho hombre, fue presentado hoy en el templo, también nosotros podamos presentarnos a ti con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Así habla el Señor Dios. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar, purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor,
como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones, de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Hoy estamos celebrando esta fiesta de la presentación del Señor, también conocida como la Virgen de la Candelaria, las candelas, la luz, lo que ilumina. Esto siempre el hagiógrafo, es decir, el autor sagrado, la comunidad cristiana que reflexionaba en el aspecto litúrgico de nuestra celebración, porque estos son signos importantes. Petata indiñan de Yahuerecoajina, ¿verdad? Que significa mucho para nosotros. La luz, eso que se enciende, es en realidad la propia fe. Esa es la fe. Pero fíjense que esa lucecita que se enciende es muy frágil. Desde ahora y lo que sea, y en el bautismo nosotros hemos recibido esa velita, y cuando los padrinos entregan esa velita a ese niño, a esa niña que se bautiza, justamente le estamos entregando la propia fe. Pero que esa fe es tan frágil, e incluso nosotros ya en nuestra experiencia, si vamos a mirar nuestra propia vida, he estado en la juventud, he estado en la adolescente, he estado en la tushapama lleva, que se les ha apagado esa velita, justamente porque la fe es muy frágil. Entonces, que venían de Yara, esa luz y esa fe que han recibido en su bautismo, entonces nos lo están llevando
al tapete, nos lo están llevando en la propia vida. Y entonces, no solamente porque decimos que no creen, sino que porque sobre todo esa luz que tendría que iluminar, viene el segundo elemento, que es la cera, tendría que hacer que se desgaste nuestra vida por los demás. La vela tiene esa característica, ¿verdad? Que tiene la cera, la cera. Petata indí, lleva. A cuanto más endí, petata, es decir, tu propia fe. Cuanto más encendemos luz, cuanto más nos entregamos por los demás, ciertamente que nuestra cera, es decir, nuestra vida, se derrite por los demás. Eso quiere decir generosidad. Esa cera de esa vela significa la generosidad. El cristiano, cuando verdaderamente tiene fe, cuando verdaderamente se entrega al Señor, cuando verdaderamente entiende cuál es su vocación del seguimiento de Jesucristo, se dona a los demás. Por eso que esa vela es tan interesante cuando se nos entrega como niños, como un símbolo, simple símbolo evidentemente, de lo que significa todo nuestro caminar cristiano. Y al mismo tiempo se acuerdan que esa vela, mirándolo así, tiene el famoso pábilo, ¿verdad? Y ese es justamente lo que los padres de la iglesia le llamaban la oración, la oración. Es decir, cuando nosotros entendemos que ese hilito que atraviesa toda esa cera, peanda y poríramo, entonces tampoco se puede encender. ¿Se dan cuenta? Que para que se encienda la fe y para que esa fe nos ayude a desgastar la vida por los demás, necesitamos ese pábilo, ese hilito que atraviesa toda nuestra vida, apeajera oración. Nañañembo eno, nañañemo irama lleva peñan de yara y quiere. Nañañe suino hanañañe pomoiriamo peñan de yara en donde pejas la ñaman de jamás peñan de recobe. Va a ser muy difícil que iluminemos a los demás. Hamba ero yo que fuera. Y porque justamente nosotros no lo estamos llevando profundamente con convicción esa presencia de Cristo. Aquí en esta lectura del día de hoy, aquí le encontramos a Simeón, ¿verdad? Que justamente llega a entender el día en que le llevan, dice, ellos hacen el día de la presentación y le llevan al niño Jesús también para presentarlo en el templo. Y aquí, este hombre que nos hace la síntesis de todo un Antiguo Testamento, oja anuena, araka eiko utaraka eiko ñande yara, oyapota peje ibaecue, y nos muestra tan claramente que la presencia de Dios ya se ha realizado. La presencia de una encarnación del Dios verdadero que está en medio de nosotros. Y por lo tanto, si Él está en medio de nosotros, esa fe tiene que arder. Nosotros tenemos que, ya como cristianos, adherirnos totalmente, porque eso justamente significa la fe. Fe significa adhesión. Fe significa prender, o sea, lleva yetu uveñan de yararje y que tu hanguay shandea ve y pendere kobe uive. Hemos sacado de la pisacuera de la Jecobea. Pidamos por nuestro país, pidamos por nuestra familia, para que seamos cristianos auténticos, que iluminemos con esa velita la vida de los demás y nuestra propia existencia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por nuestra iglesia, para que siempre salga al encuentro del Señor, especialmente en los más desfavorecidos, oremos al Señor. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por nuestra patria, para que sus habitantes no seamos indiferentes ante las injusticias, los engaños de la corrupción y el dolor de los más pobres, oremos al Señor. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por la vida consagrada de nuestro país, para que sea siempre testigo de Cristo en medio de su pueblo, según la vocación y misión recibidas, oremos al Señor. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por todos nosotros, para que, iluminados por Cristo, seamos luz para la humanidad, oremos al Señor. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones
que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con agrado, Dios nuestro, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de alegría, tú que aceptaste el sacrificio de tu Hijo único, ofrecido como Cordero Inmaculado para la vida del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. Es verdaderamente justo y necesario, deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, al ser presentado hoy en el templo, es proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso, nosotros llenos de alegría salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y santos te alabamos sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvación de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cácupe, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Padre, por estos santos sacramentos recibidos, completa en nosotros la obra de tu gracia. Y así como colmaste el anhelo de Simeón de contemplar al Mesías antes de morir, concédenos recibir la vida eterna, saliendo al encuentro del Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito